Buenas tardes. Ya seguimos con nuestra serie de estudios en la epístola a los Efesios. Como les comenté ya, es uno de los libros que más me gusta leer y meditar en la palabra de Dios. Pues hoy estamos en el capítulo 4 de Efesios y los versículos 7 hasta el 17. Pero antes de entrar ahí, quisiera comentar que, porque vamos a hablar del ministerio de la reproducción. Y en el libro de Hechos, capítulo 6, los 6 primeros versículos, hay una historia allá que no vamos a leer, pero que hubo un problema de distribución de la administración, la distribución de ayuda a las viudas. Porque había un problema que había los creyentes de origen judío, bueno, todos eran de origen judío, pero los de origen de ahí en Judea y de otros que venían de países helenistas o que hablaban el griego y eran como extranjeros. Y a veces la administración de la ayuda a los viudos y las viudas no se hacía bien. Entonces tuvieron que arreglar esto y llegaron a los apóstoles con el problema. Y podemos ver ahí cómo los apóstoles reconocieron el principio de diversidad de ministerios. En otras palabras, ellos no podían hacerlo todo. Tenían que confiar trabajos a otras personas. Si se hubieran empeñado en asumir la responsabilidad de la administración de la distribución de ayuda a las viudas, entonces otros trabajos parecidos, entonces no habrían podido hacer bien el trabajo que Dios les había llamado a hacer. Los pastores y los líderes en las iglesias no pueden hacer todo el trabajo. Y gracias a Dios que cada miembro de la iglesia es un don de Dios para la iglesia. Todos pueden y deben participar. Y esto nos da una buena razón para preparar a otros para servir. Se ha dicho que el tiempo que se invierte en preparar a otros es tiempo bien invertido porque hay mucho más que se puede hacer así. Pero no es la única razón. La otra razón para preparar a personas para el ministerio es que es un mandato bíblico y que las demás personas tienen que ser involucradas por su propio bien. Por esta razón, Pablo había dicho a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso en segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Así que cada creyente debe sacar todo el provecho posible de la enseñanza que dan los maestros para sacar los beneficios para la iglesia, como lo vamos a ver en la lectura de Efesios capítulo 4 y los versículos 7 hasta 16. Lo vamos a leer ahora. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, percibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué cree usted que el Señor ha dado apóstoles y profetas a su iglesia? Porque los tenemos todavía, pero los tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Y seguimos beneficiando de su ministerio cuando leemos y estudiamos la Biblia. Ya estamos aprovechando. Los apóstoles y los profetas siguen bendiciéndonos. Pero ¿para qué nos ha dado el Señor evangelistas y pastores, ancianos, maestros, que siguen su ministerio de manera activa en la iglesia hoy en día? Y que se van, cada generación tiene sus evangelistas y pastores. ¿Nos habrá dado esos hombres para que en la iglesia nos sentásemos bien, les podamos escuchar y aprovechar y disfrutar de su enseñanza y de su predicación y quizás hacer comparaciones de quién predica mejor, cosas así? Pues no, obviamente. Nos ha dado esos hombres para que ellos hicieran la obra del ministerio. Pues tampoco, eso es lo sorprendente. El Señor dio estos dones a la iglesia con otros propósitos que podemos ver en Efesios 4, 7 a 16 que acabamos de leer. Y la primera razón para esos ministerios, esos hombres y mujeres que tienen un ministerio particular, es para que los miembros de la iglesia pudieran hacer la obra del ministerio. Eso lo dice en el versículo 12, que yo, pastores y profetas, obviamente, y los pastores, doctores y evangelistas, hoy en día, para que los miembros de la iglesia puedan hacer la obra del ministerio. Eso lo dice en el versículo 12. A fin de perfeccionar o completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar quiere decir llevarlos a la madurez. Y para perfeccionar a los santos son los creyentes. Por tanto, los miembros de la iglesia, las personas que son nacidos de nuevo. No sé si se daba cuenta que usted es un santo si ya ha puesto su confianza en Cristo
puede ser que su vida, sus acciones y su manera de pensar tienen necesidad de santificarse cada vez más. Sin embargo, ya son llamados santos por Dios. Y usted como santo está siendo preparado por sus pastores evangelistas para que usted pudiera hacer la obra del ministerio. De paso, la palabra ministerio sencillamente significa servicio. Servicio a Dios, servicio a la iglesia, servicio al mundo. Conforme a la exhortación de Pablo a Timoteo que vimos. Cuando Pablo dijo a Timoteo que diera la formación a otros para que hicieran, mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Obviamente eso, la reproducción de lo que llamamos los obreros, los que enseñan. Sin embargo, ellos también lo están haciendo para que cada miembro pueda hacer algún servicio. Y ahí hay toda una variedad de formas de servir. Si no se hace así, es un poco como el agua que entra en el mar muerto y no tiene salida. El resultado es muerte, no da vida ninguno, muy poco. O también cuando vemos el agua que está estagnante, es muerto, agua muerta. Por tanto, cada creyente, usted, necesita ser formado, necesita ser entrenado, necesita ser capacitado para poder hacer la obra del ministerio. ¿Pensaba usted que eran los pastores que hacían obra del ministerio y se equivocaban, no? Porque ellos están ahí para ponerles a ustedes a la obra, manos a la obra, ¿no? Esto es la tarea de los pastores. Y la tarea de los demás miembros, en efecto, la tarea de todo creyente es entrenarse, recibir capacitación para poder hacer obra del ministerio. Y no solo poder hacerlo, sino también hacer la obra del ministerio. De paso, ¿qué está haciendo usted últimamente para servir su iglesia? Para servir a Dios. Porque eso es ministerio. Pues eso es la primera razón para tener a estos pastores, evangelistas, etc. La segunda razón es para la unidad de la iglesia. Ellos trabajan para la unidad de la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero al principio del versículo, dice mucho en ese versículo, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe? Cuando aprendemos juntos, así nos entendemos mejor. Pero si cada uno va por su lado y uno aprende de él y otro va haciendo como en un centro comercial donde se cambia de tienda a tienda, o en el mercado, pues si usted hace eso con las iglesias, yendo de una iglesia a otra, no estará aprendiendo juntos con un grupo y tampoco será útil, pero tampoco trabaja para la unidad de la iglesia donde Dios le ha puesto usted. Aprendiendo juntos, nos entendemos mejor, trabajamos mejor. Podemos simpatizar mejor los unos con los otros.
podemos entender y escucharnos unos a otros y no juzgarnos mutuamente tanto. Trabajando juntos, eso aprendiendo juntos, pero trabajando juntos con el mismo propósito, pues así confiemos mejor los unos en los otros. Cuando estamos trabajando en un mismo proyecto, ya aprendemos a tener confianza los unos en los otros. Sabemos que tenemos el mismo propósito, aun si quizá tenemos ideas diferentes, si tenemos caracteres diferentes y cosas quizá que nos sorprenden los unos de los otros, pero sin embargo confiamos que todos tenemos el mismo propósito. Y cuando sabemos que tenemos el mismo propósito, ¿no es mucho más fácil de aguantarnos mutuamente? Cuando trabaja para el desarrollo de su iglesia, pues no está tan afectado por problemas personales entre usted y otro miembro. Ya sé que hay problemas personales. No estamos en el cielo todavía. Y los problemas personales entre miembros siempre van a existir en este mundo. Sin embargo, esos problemas no nos van a afectar tanto cuando estamos trabajando juntos para el desarrollo de la iglesia, porque tenemos un propósito más importante. Y también en tal caso aprendemos a saber dónde está el verdadero enemigo. El enemigo no es el hermano fulano que tiene un carácter un poco difícil, la hermana menguana que parece muy complicado, difícil de entender. No, el enemigo no está ahí. El enemigo es espiritual. El verdadero enemigo es Satanás. Son los poderes espirituales que impiden a la gente de creer en Cristo y que impiden a la iglesia de avanzar. Pero ya sabemos que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y trabajamos juntos con Él, para el bien de la iglesia. Entonces, todo eso nos ayuda a contribuir a la unidad de la iglesia. Una tercera razón es para la solidez o la madurez en cuanto a la doctrina. Sabe que la palabra doctrina significa sencillamente enseñanza. Algunos usan la palabra dogma. Y la palabra dogma ha llegado a tener un sentido un poco negativo por muchos porque da la idea de estar muy estrecho de espíritu. Pero esencialmente una palabra que originalmente quería decir enseñanza. Y doctrina quiere decir enseñanza, la enseñanza que recibimos. Pues nos ayuda a llegar a una solidez, una madurez en cuanto a la doctrina. Los versículos 14 y 15. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es que aprendemos para poder utilizar, y cuando aprendemos así para utilizar, eso es aprender bien. Aprender sin utilizar algo es aprender para discutir y cambiar cada vez que alguien viene con un mejor argumento. Por ejemplo, hay predicadores que vienen y dicen, mira, la Biblia contiene palabra de Dios, pero tiene otras cosas y que no hay que tomarlo demasiado en serio.
U otros vienen y dicen, lo que la Biblia enseña es que usted, si tiene fe, tendrá la salud perfecta y tendrá riquezas, etcétera, etcétera. Son mentiras. Y una buena enseñanza les va a ayudar a comprender verdaderamente lo que la Biblia enseña sobre esos temas. Y no se dejará llevar por cada predicador que viene y parece tan divino, tan espiritual, tan ungido como algunos dicen. Y que no tienen mucho que ofrecer, todo lo contrario. Pues aprender para utilizar, aprender para servir. Eso es aprender bien. ¿Sabe? Un soldado que ha aprendido cómo utilizar su arma y utilizando bien su arma, se ha salvado la vida a sí mismo y también quizá la de varios otros en una situación de guerra. No será muy afectado mucho por discusiones vanas sobre cómo utilizar mejor un arma. ¿Por qué? Porque él dice, lo que yo ya aprendí, lo utilicé y funcionó a maravilla. Cuando usted utiliza lo que ha aprendido, nadie puede turbar su confianza. Pero si no lo utiliza, si lo que aprende, usted no se sirve de esto, no se sirve de la capacitación para poder servir usted mismo, pues llega a ser teoría muerta, inútil, que acaba desapareciendo de su mente con la más mínima excusa. ¿De qué manera está usted aprendiendo? ¿O está aprendiendo? El punto central de todo eso, pues, es que cada creyente necesita aprovechar todas las oportunidades para formarse en la iglesia, con el propósito de poder servir mejor. Lee la Biblia, estudia la Biblia, aprende de sus pastores y de otros en la iglesia que están enseñando. Aprende sobre todo para servir. No hay servicio en la iglesia que sea demasiado banal. Su iglesia le necesita a usted y Dios le ha puesto a usted en la iglesia para poder servirla. Puede ser que su pastor, el pastor de su iglesia, de cualquier iglesia donde puede estar, que no sea a su gusto. Quizá no le gusta su carácter. Quizá su pastor le ha dicho algo una vez que no le gustó. No sé. No le gusta tanto su estilo. Pues ¿qué importa? Usted saca todo el provecho que puede de sus pastores. No para ellos, sino para que usted pueda servir al Señor mejor. Porque ellos tienen algo que enseñarle. No se trata de personalidades ahí. Luego, entonces, es para hacer posible el ayudarse mutuamente. Miremos el versículo 16, el último versículo. Luego vamos a mirar al 15. Pero dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todos, ya vemos otra vez unido, ¿no? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es esta imagen de cuerpo. Ya sabemos que uno no debate si una mano va a ayudar al otro. Si los pies van a ayudar al cuerpo de avanzar. Si diferentes partes del cuerpo se ayudan mutuamente, no es una pregunta así, eso. ¿Por qué? Somos un cuerpo, una sola mente, ¿no?
Pues la iglesia es un cuerpo. Y estamos ahí para ayudarnos mutuamente en la misma manera. Y el pastor o los pastores no pueden ayudar a todos. Quizá eso sea una revelación, pero su pastor no es Dios. Y no puede ayudar a todos. Puede ser que su pastor no sepa cuál es el problema de tal o tal persona. O quizás su pastor lo sabe, pero está tan ocupado, no llega a pasar suficiente tiempo para ayudar a esa persona. O quizá el pastor sabe y tiene las respuestas bíblicas, pero no ha experimentado aquel problema y le cuesta relacionarse con aquel problema en particular. Es un hombre de Dios, con la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, pero usted necesita, la persona con cierto problema necesita a otro que quizá haya vivido algún problema parecido, que ese otro puede ser usted, y que ha recibido una buena enseñanza de su pastor y puede llegar a ayudar al otro miembro. Como los pastores no pueden ayudar a todos, pero los miembros pueden ayudarse unos a otros. De ciertos modos, cada miembro está llamado a hacer un cierto trabajo pastoral a distintos niveles, en el sentido de que simplemente el mero hecho de escuchar a alguien y quizá orar juntos con él. Quizá no tiene todas las respuestas bíblicas todavía, pero lo que sí sabe orar, sabe escuchar, sabe que Dios es soberano y que puede tener la respuesta y puede decir a ese hermano, pues vamos a orar que Dios nos dé la respuesta a esto. No pretende saber más de lo que sepa. Pues, pero usted está haciendo algún nivel de trabajo pastoral. Ya. Está usted un brazo, de ciertos modos, de los pastores. El servicio a los demás puede ser también un servicio material. Quizá alguien necesita una ayuda económica. Quizá alguien necesita ayuda de construcción o de arreglar algo en su casa y que usted tenga algún conocimiento en ese sentido. Hay tantas maneras en que podemos ayudarnos unos a otros. Puede ser que alguien sencillamente necesite ser acompañado. Pues el servicio a los demás es el propósito del don que usted ha recibido de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11 leemos: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Debería haber leído el versículo 10 que venía justo antes. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 que leí eran solo los ejemplos de cómo servir. Pero dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dice usted, pues yo no sé qué don tengo. Lo importante es que usted tiene don. Y aunque no sepa el nombre de su don, eso no es tan importante con que lo utilice. En otras palabras, ¿tiene alguna capacidad de ayudar? Utilízalo. Utilízalo para servir a su iglesia, servir a los hermanos en la fe.
utilízalo. No es tan importante tener el don. A veces nos ayuda a poder identificar los dones los unos de los otros, pero lo más importante es cualquier capacidad que Dios le dio, porque es Dios que nos da esas capacidades, pues que lo utilizamos, que lo pongamos al servicio de su iglesia, de los demás, porque estamos ahí por eso. Por esta razón, la enseñanza que usted recibe en la iglesia es para equiparle a usted a ayudar a los demás miembros. Si no lo utiliza así, se está desperdiciando la enseñanza. Y hay necesidades. Hay miembros de la iglesia, de su iglesia, que necesitan su ayuda desesperadamente. Quizás no se dará cuenta de cuánto ayuda usted ha dado a alguien. Quizá años más tarde alguien vendrá a decirle, ¿sabe? ¿Recuerda aquella conversación que tuvimos y usted me ayudó tanto en aquel momento? No me atreví a decírselo. La cosa es, lo importante no es tener el crédito, es de ayudar. Como en algunos momentos usted necesitará la ayuda también de otros miembros. Una ayuda que quizá los pastores no pueden conseguir darle. Y finalmente, pues el propósito de estos hombres hombres dotados y mujeres también que Dios ha dado a la iglesia es para edificarnos en el amor. Edificar es una otra palabra para construir, ¿sabes? Edificio. Un edificio viene de edificar. La iglesia es un edificio. Y cuando un individuo está siendo edificado, toda la iglesia también está siendo edificado, construido. Pues para construir nuestras vidas y nuestra iglesia en el amor. Sí, que usted puede edificarse a usted mismo. Pero también usted puede edificar a los demás. Cuando les anima, quizá comparta algo que ha aprendido. Usted ha aprendido algo del pastor y busca la oportunidad de poder compartirlo con alguien que quizá lo necesite. Amando a los demás. No estoy diciendo que usted tiene que ser un maestro. No, pero sencillamente compartiendo lo que ha aprendido. Amando a los demás. ¿Cuánto las personas necesitan ser amados? Sí, los creyentes también. Todos pasamos por momentos difíciles. Momentos en que necesitamos una mano de amor. Todos, hasta su pastor, necesita que alguien vaya y le muestre amor. Eso participa a la edificación de la iglesia, interesándose a utilizar lo que se aprende para animar a los demás. Eso es la esencia misma del amor. Dios ha dado dones a su iglesia. Le ha dado dones a usted personalmente para la edificación de los demás. Pero además ha dado ciertos hombres y mujeres como dones a su iglesia. Ha dado hombres como dones a las iglesias de la región. La pregunta es eso. ¿Está usted sacando provecho de estas personas que son dones a la iglesia? ¿Y su iglesia está beneficiando de lo que el Señor quiere enseñarle a usted? Maneras de formación, que sea Edville o en otras áreas, otras formas. Están ahí, simplemente son métodos que usted puede aprovechar para aprender, para ser útil en su iglesia local, como el Señor lo quiere.
Cuando usted está orando para su iglesia, no ora que pueda servir para la edificación, no ora, por ejemplo, para que los pastores, etcétera, pueden servir por la edificación del cuerpo. Bueno, sí ora por eso, pero ora también para que pueda servir para formarle usted como santo, como miembro, para que usted pueda servir en la edificación del cuerpo. Consulta con su pastor a ver si hay algún curso o alguna manera de poder tener más capacitación. Dile a su pastor que quiere ser capacitado, quiere aprender porque quiere servir mejor. No necesariamente para ser un pastor o para ser un maestro, pero sencillamente para poder ser más útil de alguna manera en su iglesia, según las capacidades que Dios le ha dado. Yo creo que su pastor estará encantadísimo de poder echarle una mano con esto. Que el Señor le bendiga y que le dé una buena noche de descanso.